Ya está en nuestros estudios también el doctor Cristian Salas, para conversar sobre una situación que se ha generado con una investigación de un contrato con la empresa israelí Global CST. Primero darle la bienvenida, doctor Cristian Salas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bien, en atribución a las facultades que la ley le confiere, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción presentó una solicitud ante el Ministerio Público para que inicie diligencias preliminares contra los exministros Hernán Garrido Leca y Rafael Rey por el caso del contrato con la empresa israelí Global CST Limitada. Bueno, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Cuál es la lectura que tiene de esta situación que se ha generado con estos exministros? Efectivamente, para más o menos graficar el panorama, recordemos que fue la Contraloría General de la República quien analizar este procedimiento de contratación de la empresa Global encontró irregularidades por parte de altos mandos del Comando Conjunto en la contratación de dicha empresa. Esa denuncia la planteó ante la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía de la Nación tomó la decisión no de enviarla a una Fiscalía supraprovincial que ve casos tan grandes como estos, sino a una Fiscalía Provincial Anticorrupción. Nosotros ante ello solicitamos la información a la Contraloría para revisar, porque se desprendían allí algunas presuntas irregularidades por parte no solo de los altos mandos del Comando Conjunto, sino también del ministro que en ese momento ejercía las labores de ministro de Defensa. Al revisar la documentación, efectivamente encontramos esas irregularidades de parte del señor Rafael Rey, pero además un interés demasiado evidente e indebido por parte de alguien que hacía las veces de lobista, que era Hernán Garrido Leca, ex viceministro de Vivienda y de Salud del gobierno aprista. Y entonces, ante esa circunstancia, en atención a los elementos objetivos que teníamos, solicitamos el inicio de una investigación preliminar a la Fiscalía de la Nación, para que la Fiscalía de la Nación investigue a estas dos personas, dada su condición de alto funcionario. O sea, ellos no pueden ser investigados por una fiscalía provincial porque han ejercido labores como ministro. Entonces, ahora la fiscalía ya nos notificó, nos ha informado que efectivamente va a investigar al señor Rafael Rey, pero adicionalmente, en el extremo del señor Hernán Garrido Leca, ha remitido copias de la denuncia a la Fiscalía Provincial, que ya está conociendo la denuncia formulada por Contraloría. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que le atañe en este caso a los altos mandos militares, que si fueron los que hicieron el primer contacto? Así es. Básicamente la intervención de estos altos mandos militares radica en el proceso de contratación. Recordemos que aquí la figura que se utilizó fue un proceso de exoneración. O sea, ¿esto qué implica? Que hay algunas fases de control que se han pasado por alto y que efectivamente pueden pasarse por alto siempre y cuando estén justificadas por ley. Por ejemplo, secreto militar. En el caso de secreto militar, obviamente no puede haber publicidad de una convocatoria, etcétera. Pero, en este caso, aparte del secreto militar, se intentó la vía de una contratación por exoneración, por secreto militar, bajo servicios personalísimos. Y es ahí donde nosotros hemos encontrado la irregularidad. ¿Por qué? Porque los servicios que iba a brindar Global, que eran de capacitación militar, no solo lo podía brindar Global, sino otras empresas adicionales a las cuales no se consultó, no se hizo un estudio serio de mercado, y es ahí donde el ministro de Defensa de aquel entonces, Rafael Rey, tiene responsabilidad. ¿Y por qué responsabilidad? Porque no se autorizó por parte de Contraloría la exoneración por servicio personalísimo. No hubo justificación ni técnica ni legal para esta autorización de la contratación por personalísimo. Y es un tema que le habría costado 40 millones de soles, ¿no? Al Estado peruano. Efectivamente. Y los 40 millones de soles no es por solo el servicio, ahí está incluido también el pago del impuesto, que siempre le corresponde a la empresa que se contrata. Claro. Nunca el Estado le va a pagar el impuesto que debe pagar la empresa. A un tercero, ¿no? Así es. Ya, ahora bien, sobre esto se ha pronunciado mucho el exministro Rafael Rey y ha dicho que desde que se comenzó con este contrato, la Contraloría tenía conocimiento, es más, estaba siguiendo el desarrollo del contrato. Entonces, ¿aquí no hubo algunas omisiones por parte de la Contraloría? Lo que pasó fue lo siguiente, y por eso es que el señor Rafael Rey correctamente dice ello. ¿Por qué? Porque inicialmente
el ministro de Defensa le corre traslado de una carta, un oficio al Contralor General y dice, oiga, quiero este servicio y solicito la aprobación, el visto bueno, para un contrato con exoneración por secreto militar. Correcto, sí, pues, es un servicio de capacitación militar, de lucha antiterrorista, correcto, muy bien, y ahí está el visto bueno de la Contraloría. Pero con la etiqueta de secreto militar, obviamente no tenía por qué negarse tampoco, ¿no? Exonera una fase que es la fase de estudio previo. O sea, bueno, está bien, pues ya tú tienes ahí las empresas que te pueden prestar el servicio, correcto, evalúalas a todas las que te pueden prestar el servicio, a todas, y descarta cuáles no te convienen y elige la que mejor oferta tiene, la que más experiencia tiene, etcétera, en una comparación con varias. En un proceso, digamos, normal. Así es, ¿ya? Pero a los días le presenta otro oficio, pero ya no el ministro, Rafael Rey, sino su viceministro, y le dice, oiga, amplíe su pronunciamiento porque la exoneración, aparte de secreto militar, tiene que ser por servicio personalísimo. ¿Ya? Y ahí es ahí donde la Contraloría le responde y dice, oiga, nosotros ya respondimos, dimos nuestra opinión por secreto militar, procede usted conforme a ley. De eso se escuda el ministro de Defensa, el ex ministro de Defensa, para decir Contraloría sí sabía. Contraloría pidió una ampliación entonces el ministro Rey. Claro, y ¿dónde está el detalle ahí? Que en el caso de servicios personalísimos ya no se hace esa comparación, porque el servicio personalísimo implica que una persona, una entidad, es la única en el medio que te puede brindar ese servicio y no tienes que hacer comparación. Ese trato directo ya con la persona que va a dar el servicio. En términos simples, una contratación a dedo. A dedo, sí. Bueno, y lo curioso acá también es el tema, ¿no? Es una empresa israelí, en efecto los israelíes están capacitados, pero siempre en el mundo cada quien está especializado en determinado campo. En este caso Israel, pues especialista en lucha en desierto, toda esa zona. Pero la pregunta siempre ha venido por este lado, ¿y qué hacen el BRAE? ¿No? También están personal militar con más experiencia de repente en el terreno que ellos, ¿no? Y además no se cumplió con el tema del personal que debía participar en esta capacitación por parte de la empresa israelí, es decir, personal que debía tener por lo menos 20 años de experiencia. Tampoco se cumplió con eso, doctor. Efectivamente, o sea, partimos del primer supuesto lógico y evidente al cual estamos llegando nosotros y seguramente los radioescuchas. Un equipo capacitado y experimentado en lucha desértica, en un contexto distinto a la lucha en el BRAE, por ejemplo. Claro, que ese es selva. Claro, que tiene otro tipo de estrategias, otro tipo de mentalidad incluso. Otra realidad, claro, para afrontar este tipo de luchas, no podía coadyuvar en la dimensión en la que se plantea por aquellos que defienden este contrato en esta lucha antiterrorista. Y otra cosa, el servicio no fue correctamente prestado. Correcto. Incluso hay versión de algunos integrantes del propio Comando Conjunto que reconocen que, por ejemplo, el servicio fue prestado por capacitadores que eran menores que los alumnos. Muy jóvenes, sí. 20 años, 25 años. Algunas prácticas establecidas en el programa de capacitación ni siquiera se pudieron desarrollar porque la empresa capacitadora no tenía la logística para ello. Muchos de los integrantes que estaban siendo capacitados del ejército peruano, muchos de los oficiales tuvieron que en ese curso ellos mismos capacitar a su propio personal. O sea, dijeron, bueno, estamos en el curso, ya que ellos no pueden, muchachos, vamos a reunirnos, mire, la cosa es así. Ellos ¿Está comprobado esto? Hay versiones. O sea, encima de todo lo que encierra todo este proceso, está la estafa, porque eso ha sido una estafa, evidentemente, con gran perjuicio al Estado, ¿no? Lo que nosotros denunciamos y que va a ser materia de esclarecimiento, indagación, es que aquí ha habido un interés previo, exprofeso, de contratar a esta empresa directamente a dedo, creando todo un sistema legal de fachada para lograr esa contratación, siendo encima una empresa que no brindaba las condiciones para la capacitación que se buscaba. Si no estaba capacitada entonces para ese tipo de escenario, como nos dice usted, ya los mismos oficiales de nuestro ejército tenían que capacitar al personal que iba a luchar en el BRAE. Efectivamente es una lucha muy singular, muy particular. De repente nos hubieran dicho pues un personal de Estados Unidos que ha tenido experiencia en Vietnam, qué sé yo, ¿no? Sí podían estar. Ahora bien,
Se hablaba también de que muchos de estos capacitadores que habían venido a través de esta empresa eran en su mayoría traductores. ¿Cuál ha sido la información que tienen ustedes o la investigación que han tenido ustedes? Efectivamente, o sea, vinieron más traductores que capacitadores. Esto es otra irregularidad que nosotros tenemos. A la luz de todas estas cosas, doctor, disculpe que lo corte, al parecer no solamente se ha fraguado una estafa, sino que también irresponsablemente se ha traído a gente que no tenía absolutamente nada que ver con el tema. Así es, ¿no? así es, sí. Ahora, dentro de todo esto, ¿cuál es la responsabilidad que le toca al señor Garrido Leca? Bueno, a él lo estamos denunciando por el delito de tráfico de influencias. O sea, él, dada su condición de exministro, según nuestra hipótesis, se habría presentado como una persona influyente que puede interceder ante las altas autoridades del Estado peruano para lograr la contratación en beneficio de esta empresa, ¿no? Y esta empresa le habría dado un beneficio económico a Garrido Leca a cambio de esa influyente ayuda, ¿no? ¿Cuál es el nexo entre Garrido Leca y esta empresa? Tenemos allí al mismo dueño de la empresa, tenemos a Israel Sif, con quien ya Garrido Leca tenía contacto desde hace mucho tiempo, y es más, o sea, las indagaciones que nosotros tenemos, la información que tenemos, que obviamente tenemos que corroborar, apuntan a que la relación entre empresas israelíes y Ministerio de Defensa incluso fueron promovidas desde un inicio, desde un primer momento, por Rómulo León Alegría. Entonces, allí hay un aspecto que nosotros estamos indagando, que aún no lo hemos precisado en la denuncia, pero que aún estamos desarrollando para, con elementos objetivos, hacerle llegar a la Fiscalía esa información. Usted es procurador, obviamente está trabajando en juntar todos los elementos. ¿Cómo se va a llevar este proceso finalmente? Bueno, ¿cuál es el conducto regular? Sí, lo que ahora va a pasar es que el señor fiscal de la Nación va a desarrollar lo que conocemos como diligencias preliminares, va a solicitar información, va a analizar el informe que emitió Contraloría, luego que desarrolle eso va a solicitar las declaraciones de todos los involucrados y vamos a ver si más adelante es pertinente solicitar el registro de llamadas telefónicas, los cuadernos de visita, porque todo eso nos va a permitir determinar si efectivamente estuvimos ante un caso de colusión. ¿Hay un tiempo límite para todas estas investigaciones? En este caso, para lo que son diligencias preliminares, tramitándose con el nuevo código, felizmente hay plazos, a diferencia del antiguo código donde no existían plazos en la investigación. Entonces, en estos casos tenemos máximo 120 días, ¿ya?, de investigación, y si se declara compleja la investigación, 8 meses de investigación. Ahora bien, acá nos interesa una cosa, doctor, es el tema del nexo con Rómulo León Alegría. ¿Cómo sale esto? Si nos puede ampliar, precisar. Aún eso es materia de investigación, así es, pero lo que sí tenemos es que efectivamente en algún momento Rómulo León Alegría intercede, presenta a diversos representantes de empresas israelíes ante el Ministerio de Defensa. ¿Habría actuado como un lobista? Así es. El señor Rafael Rey salió con la pierna en alto a defender su situación y a decir, por ejemplo, que él ponía las manos en el fuego por los militares que están comprometidos en esto. ¿Cuál es, digamos, haciendo un cuadro comparativo, la responsabilidad de los militares con la responsabilidad que podría tener él directamente? Porque él sale a defender a los militares, pero él es uno de los principales actores de esta situación, ¿no? Correcto. Bueno, ahí hay que ser también bastante objetivos. O sea, todo ciudadano, sea el señor Rafael Rey, sea usted, sea yo, todo ciudadano tiene derecho de defensa. Todo ciudadano tiene derecho a rechazar alguna imputación, alguna sindicación que contra uno se haga. Eso es perfectamente, y eso efectivamente lo va a hacer valer en la investigación. Pero todos también tenemos la obligación de someternos a una investigación. Tenemos que respetar a la autoridad, tenemos que respetar los mandatos que la autoridad nos hace. En este caso tenemos diversos tipos de grados de participación, sea algunos como autores y algunos como partícipes o cómplices del delito. ¿Podemos precisar la participación aquí de los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? ¿Quiénes están implicados? Y ellos sí, que conocían seguramente o han recibido informes perfectamente del actuar
de esta empresa israelí, que no era de la más eficiente, que digamos. Ajá, sí, bueno, tenemos pues al general Contreras, al vicealmirante Pizarro, entre otros. Son más de una docena de oficiales a los que se han involucrado en la denuncia primigenia de la Contraloría, y nosotros adicionalmente hemos añadido al ex ministro de Defensa, Rafael Rey. ¿Y qué aluden en su defensa estos militares? Bueno, hay datos que por la precisión de la información y por respeto a la reserva de la investigación no podemos dar a conocer, pero estoy seguro que ellos mismos serán los que al momento de declarar públicamente podrán informarnos al respecto, ¿no? Sí, porque es increíble que un militar no sepa pues la instrucción que están repartiendo o que están impartiendo a los subordinados una empresa. Uno se da cuenta en un abrir y cerrar de ojos si es válida o no. Sobre todo porque en este tipo de contrataciones del Estado siempre hay supervisión. Sobre todo por eso, o sea, no es como un contrato entre las partes, entre privados. Ya, te contrato para esto y tú me cumples. No, en los contratos que el Estado desarrolla siempre hay supervisores, y en este caso había supervisores que irregularmente, ojo, dieron visto bueno, que también están investigando. Lo que llevaría a pensar que hay, digamos, un conjunto de personas, ¿no es cierto?, que se han coludido. Justamente ¿no? Esa es la denuncia, ¿no? Por el delito de colusión. Colusión, ¿no es cierto? Hay muchísimas personas que están involucradas acá, desde ministros de Estado, altos mandos de las Fuerzas Armadas. El caso es muy serio. Sí, es un caso Ahora, muy ¿cuánto estima usted que puede durar este proceso y cuáles serían las penas que le corresponde a la gente que está directamente vinculada a, digamos, a este despropósito, ¿no? Sí. Dada la complejidad del caso, la cantidad de imputados, la documentación que hay que analizar, yo calculo que deben ser un caso complejo de 8 meses, ¿no? 8 meses de investigación. Para hacer una investigación seria, o sea, para no llevar una imputación sin mayor medios probatorios. Y obviamente las penas fluctúan dependiendo de los delitos, ¿no? En el caso de colusión tenemos hasta más de 10 años y en el caso de tráfico de influencia 6 años. Muy bien, el primer daño que tenemos a la vista para el Estado sería de 40 millones. ¿Cómo se va a recuperar ese dinero? ¿Se va a tener que acudir inclusive al Foro Internacional para ver si esta empresa puede devolver ese dinero? En estos casos de delitos contra la administración pública, la forma de recuperar el dinero, el perjuicio que se causó al Estado es a través de la imposición de las reparaciones civiles en el proceso. Y por eso ustedes habrán notado el afán de la Procuraduría por cobrar reparaciones civiles, ejecutar embargos, porque es la forma de recuperar para el Estado lo que se robó, lo que se perjudicó. En este caso, Global CST no va a ser procesada. Sí, por supuesto. O sea, Global como persona jurídica en un proceso tendría consecuencias accesorias. Una aplicación de índole civil, la extinción de la empresa incluso, pero eso ya se debate en el proceso. Pero los representantes de estas empresas, que también están siendo incluidos como cómplices, también tendrían que pagar una reparación civil. Dado que se ha descubierto todo esto, que los instructores no eran tales, aparentemente, y esta empresa es una empresa constituida, le correspondería también un grado de responsabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué papel juega aquí? Se hablaba durante estas investigaciones, de estas declaraciones, el exministro de Defensa también, Antero Flores Arauz, ¿tuvo algún grado de participación también en estas conversaciones? Ha habido el nivel de participación del señor Flores Arauz, radica en una primera visita que justamente le hace Garrido Leca en compañía de este dueño de Global, donde le plantean el servicio, cosa que el mismo Antero Flores ha declarado, pero hasta allí no tenemos más datos. Lo que sí hemos solicitado es que sea citado como testigo en la denuncia que hemos planteado. Porque parece que en una primera instancia se le consulta, pero luego él, digamos, se hace Claro, un lado. con él no hay ninguna aprobación, Sí, claro. según la información que tenemos aún, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, y aparte de los 40 millones, ¿hay otros daños contra el Estado o que se va a poner en este proceso? Sí, claro, es que siempre nosotros realizamos proyecciones, ¿no? Esos millones de soles invertidos en este curso que no tuvo la eficacia que se esperaba,
obviamente generan un daño al Estado, porque el Estado va a tener que nuevamente capacitar a estos efectivos, ese dinero corrió intereses, el pago de ese monto de dinero por los impuestos que no le correspondía pagar al Estado sino a la empresa. O sea, nosotros hacemos esos cálculos y por eso es que nosotros solicitamos reparaciones bastante altas en los procesos penales. Lamentablemente aún algunos jueces tienen el mal criterio de fijarnos reparaciones muy minúsculas, bastante risibles, ¿no? Hemos tenido casos de delitos contra la administración pública donde nos han fijado 200 soles de reparación civil. Ese es un tema importantísimo también que se tiene que tratar, porque esa es una burla también a la justicia, ¿no? Ese tipo de reparaciones no son pues reparaciones, no reparan a nadie. Pero bueno, eso se tendrá que... Parte de la lucha diaria. Así es, ¿no? Los procuradores tienen una lucha constante y permanente. Nosotros los felicitamos por el trabajo que vienen realizando. Muchas gracias. Y bueno, en cualquier otro momento creo que vamos a seguir conversando, doctor Cristian Salas. No sé si tienes algo final. No, simplemente gracias por la información que nos ha proporcionado y tampoco sale, está lejos el nombre de Rómulo León Alegría, esa es una novedad que tenemos. Vamos a indagar al respecto, sin duda. Por ahí, una cosa más, señor, si me permiten, por favor, la ciudadanía. Nosotros, desde que estamos en esta gestión, vemos que las acciones que de manera muy simple vamos dando, que son pequeños dentro de todo este mar de corrupción que existe, van llamando la atención de la ciudadanía. Y vemos que la ciudadanía está despertando, o sea, la ciudadanía ya tiene el coraje de señalar los actos de corrupción, de denunciarlos, y eso está bien. Una sociedad no puede mejorar, no puede desarrollarse si es que no deja de lado también la corrupción, no la denuncia y no la rechaza. Muy bien, doctor Cristian Salas, nuevamente nuestro agradecimiento. El doctor Cristian Salas es procurador en el caso de Global SST. Le agradecemos nuevamente y hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Bien.